Hay historias en el mundo de la música que son pura ironía. Y la del disco Mainstream de Lloyd Cole and the Commotions es, sin duda, una de las mejores. Y antes de meternos en faena, que quede clarísimo. Todo este análisis ha sido posible gracias al fantástico trabajo del blog La Playlist del Yello. Así que desde aquí, 1000 gracias. Venga, vamos al lío. La pregunta del millón es esta, y es que tiene tela. ¿Cómo demonios un disco que se llama Mainstream, o sea, corriente principal, acaba siendo justo lo contrario, el epitafio de la banda? Es para pensárselo, ¿eh? Pues sí, vamos a hablar de este disco tan paradójico. Porque esta es la historia de cómo su tercer y último álbum, una joyita de 1987, en vez de llevarlos a la cima, pues bueno, básicamente les enseñó la puerta de salida. Es que es una locura si lo piensas. En 1987 sacan lo que para muchos es una obra maestra de pop inteligente, un trabajo finísimo, y resulta que Su canto del cisne, en lugar de ser un nuevo comienzo, fue el principio del fin. Un catalizador, vamos, que lo precipitó todo. Para entender todo este embrollo, hay que retroceder un poco, ver de dónde venían. Y la palabra clave aquí es presión. Una presión brutal por volver a lo más alto. A ver, miremos la cronología, que esto lo deja bastante claro. En el 84 lo petan con Rattlesnakes. La crítica a sus pies, una maravilla. Pero ¿qué pasa un año después? Sacan Easy Pieces y ¡puf! La cosa no cuaja. Se nota que es un disco hecho con prisas. Así que claro, llegan a 1987 con Mainstream en plan ahora o nunca. Se lo jugaban todo a una sola carta. Y ojo, que no es una opinión nuestra, el propio bajista Lawrence Donegan lo dice sin tapujos, que intentaron ser más pop y que simplemente no funcionó, que sonaba apresurado. Estaban tocados y Mainstream tenía que ser la cura. Vaya papeleta. Y por si no tuvieran ya bastante con la presión, la grabación... Bueno, la grabación fue un caos. Un auténtico desastre que, en realidad, era el espejo perfecto de cómo estaban las cosas por dentro. Hablemos de pasta. 300.000 pavos. 300.000 pounds de la época. Una auténtica barbaridad. Para que nos hagamos una idea, eso es 10 veces más que su primer disco. La presión de la discográfica debía ser, asfixiante. Y si algo demuestra el lío que tenían, es la búsqueda de productor. Fue un culebrón. Primero, Chris Thomas, un pez gordo. No funciona. Luego, atención, Stuart Copeland, el mismísimo batería de The Police. ¿Y qué pasa? Pues que dura una canción y se pira. Al final, el que se come el marrón es Ian Stanley, de Tears for Fears. O sea, 3 productores, eso no es buscar un sonido, eso es estar perdidísimos. Y la prueba definitiva de que todo se iba al garete, Blair Cowan, el teclista, una pieza fundamental de su sonido, coge y se larga. Y no después de la gira, no, antes de que el disco saliera. De hecho, si miras la portada del álbum, él ya no está. Mal rollo, ¿no? Peor, imposible. Pero, y aquí viene lo increíble de esta historia, en medio de todo este caos, de este desastre, Lloyd Cole saca la pluma y está pletórico. Es como si el drama le inspirara. Escribe unas letras afiladísimas, llenas de ingenio, de melancolía, de lo mejorcito de su carrera, sin duda. Mirad esta frase de My Bag, que fue el single de presentación. Discúlpeme un momento mientras me empolvo la nariz. Brutal. Qué elegancia, qué ingenio y qué doble sentido tan bestia, claro. Porque claro, la canción no va de maquillaje, obviamente. Es el retrato de un yuppie de los 80 hasta arriba de cocaína. De hecho, se inspiró en la novela Bright Lights, Big City. Esto era Lloyd Cole en estado puro. Pop culto, con referencias a libros. Y el resto del disco, igual. Jennifer She Said, una preciosidad sobre un tatuaje y un amor fallido. Mr. Malcontent, basada en un personaje de Daniel Day-Lewis en la peli Mi hermosa lavandería. Incluso hay una sobre un mosqueo que tuvo Sean Penn en la vida real. Era música pop, sí, pero para gente que iba más allá. Entonces, la gran pregunta. Con estas canciones, con este discazo, ¿lo consiguieron? ¿Llegaron a ser mainstream? Pues sí y no. Como toda esta historia, la respuesta tiene su cosa. Esta tabla es demoledora, lo resume todo a la perfección. En el Reino Unido, en casa, lo petan. Número 9, disco de oro, genial. Pero en el sitio clave, en Estados Unidos, el mercado que querían conquistar, nada. Cero. Ni aparecer en las listas, un tortazo en toda regla. Y que quede claro que el problema no era que no gustaran. En el Reino Unido eran grandes, mirad el gráfico. Sus 3 discos, todos éxitos en las listas británicas. En casa eran estrellas, de eso no hay duda. Pero claro, el golpe en Estados Unidos fue la puntilla. Para un grupo británico de los 80, triunfar en América era el sueño, la validación final. Y su pop, tan literario, tan europeo, pues simplemente no conectó allí.
El batacazo fue la gota que colmó el vaso para un grupo que, seamos sinceros, ya estaba hecho añicos. Y entonces, ¿qué queda de todo esto? ¿Cuál es el legado de Mainstream? Ese final tan extraño. Hay una crítica de la época que lo clava, de verdad. Lo definió como una obra maestra ligeramente defectuosa. Es perfecto, captura exactamente lo que es. Un disco brillante, pero que suena a algo que se está rompiendo. La belleza del desastre. Y con esto nos quedamos. ¿Qué fue Mainstream al final? ¿El final perfecto? ¿El retrato sonoro de una banda rompiéndose? ¿O fue una oportunidad perdida? La historia de lo que pudo haber sido y no fue. Ahí queda eso. La pregunta se queda ahí, en el aire. Para seguir buceando en historias musicales como esta, hay que pasarse por la fuente original de este análisis, el blog La Playlist del Yello. Un sitio genial, de verdad. ¡Hasta la próxima!